Hola, bienvenidos a esta serie de charlas donde realmente vamos a adentrarnos en algunas de las aguas más profundas que rodean quizá algunos rituales o algunas cosas que nos han enseñado con el tiempo, que tal vez necesitamos repensar para que podamos encontrar más fruto en nuestra relación con Dios. Y he intentado en los últimos años recuperar algunas palabras que siento que han sido secuestradas y dado un significado determinado que realmente esa palabra nunca tuvo la intención de tener, como la palabra arrepentirse, que lleva consigo una connotación muy negativa por muchas razones diferentes. Es realmente una palabra hermosa que significa girar. Ahora hemos hablado un poco sobre la palabra adoración y cómo la industria de la música ha secuestrado un poco esa palabra y nos dice qué es, y la idea de que la palabra nacido de nuevo, como en los años 70 y 80, pasaban cosas raras y entonces la gente decía, nacido de nuevo, eso es tan raro. Pero es realmente un concepto hermoso de que te conviertes en una nueva creación. Esta idea de la comunión y de comunicarte con Dios, a veces se pierde un poco la profundidad de eso, lo que significa. Y así que en esta serie quiero abordar una palabra que creo que es simplemente tiene tantas perspectivas erróneas y cosas diferentes que la gente realmente no comprende, y esa es esta palabra oración. Ahora quiero compartir un poco de mi experiencia mientras crecía. Creo que te ayudará a entender mi origen. Creciendo en una familia que seguía el catolicismo, todo lo que me enseñaron fue enseñado en la Iglesia Católica por curas y monjas. Y cuando se trataba de oraciones, las oraciones eran oraciones de memoria. Lo que eso significa es que eran oraciones que ya estaban preensayadas, prescritas, oraciones que ya habían sido probadas. Y en lugar de decir palabras desde tu corazón, solo recitabas estas oraciones. Y había todo tipo de oraciones para diferentes situaciones. Y eso era para mí todo lo que sabía. Bueno, he llegado a saber que hay mucho más que eso. Otra cosa era esta idea de que tenías que ir y confesar tus pecados a un sacerdote. Entonces entrabas en esta pequeña sala y hay una pequeña puerta y tienes que confesar tus pecados, y entonces ese sacerdote te daría una penitencia que hacer, ¿verdad? Para tratar de mejorar esos pecados. Y entonces lo que harías es decir un montón de oraciones de memoria, oraciones a María, esta oración de Ave María, y luego oraciones a este Padre Nuestro, que ya sabes, la mayoría de la gente conoce eso. Para mí, al crecer, la oración era como una especie de marcador cósmico, ¿verdad? Que tenías que rezar y luego cruzabas los dedos y esperabas que si rezabas lo suficiente, si molestabas a Dios lo suficiente, que de alguna manera conseguirías lo que querías, que las cosas salieran bien. Pero tengo que hacer mi parte. También había esta idea de que tenías que levantarte a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y tenías que orar. Y lo que pasa es que para mí, mi vida de oración era realmente bastante seca y estancada. No parecía inspirada, eso seguro. Y a menudo me sentía como si fuera un disco rayado diciendo las mismas cosas una y otra vez. Realmente nada cambiaba. Claro, tendrías avances y ocurrirían cosas diferentes. Luego lo atribuirías a, bueno, recé mucho ahí o no recé lo suficiente allá. Y esta cosa del marcador cósmico simplemente no era saludable. Creo que muchas veces nuestra visión de Dios es como una máquina expendedora donde, ya sabes, pones un poco de dinero y obtienes un premio al final. En última instancia, esta idea de ver la oración de esta manera, la oración se convierte más en una obligación que en una bendición. Así que realmente quiero llevarnos por lo que he aprendido sobre la oración. Creo que vamos a tomar esa palabra oración. Ni siquiera sé que la palabra en sí no connota lo que realmente se supone que debe connotar. Como esa palabra es una palabra muy trivial y queremos agregarle algo de riqueza. Sería como, si estuvieras cocinando, mi esposa hace este plato de fideos con fideos ramen. Ahora, si simplemente tomas los fideos ramen y los pones en un recipiente con agua y luego los comes, es bastante, carece de profundidad, es bastante simple. Pero lo que hace mi esposa es que añade un montón de ajo, jengibre, salsa de soya, carne, vegetales y todas estas cosas diferentes, y le añade una profundidad de sabor. Esto es lo que quiero ayudarte a hacer. Quiero añadirle profundidad de sabor a tu comprensión de lo que es la oración. En serio. Ahora, no puedo hacerlo todo en una sola charla, así que voy a dividirlo en partes y espero que te quedes y sigas porque esto se va a desarrollar por sí solo. Pero tengo que empezar
desde lo más básico. Tengo que volver al principio porque realmente estaba como dejando que el Señor solo mueve mi corazón sobre algunas de estas cosas a las que realmente quería llegar. Él dice, espera, comencemos desde el principio. ¿Qué pasa? Cuando tienes este cambio, cuando te das cuenta, como de que incluso tienes una necesidad de Jesús, creo que tenemos que volver a eso, porque entonces tenemos que entender dónde encaja la oración en todo eso. Así que aquí está lo que quiero decir. Todos tenemos que tener este momento de convicción. Y creo que esta convicción proviene del Espíritu Santo, de que has pecado contra un Dios santo, justo y recto. No lo has honrado con tus labios, con tus acciones, con tus pensamientos. Y, en última instancia, lo que te das cuenta es que en esta vida vas a morir y mereces la muerte. Es un momento de humildad. Es un momento de convicción, pero necesitas tener ese momento en tu vida para luego hacer ¿qué? Aquí es donde la palabra arrepentimiento, estoy tratando de redimir esa palabra, es una palabra tan hermosa. Tenemos que alejarnos de esas cosas y volvernos hacia Dios. Arrepentirse significa volver. Pues volver a Dios, ¿para qué? Vuélvete a Dios con nuestro problema del pecado y pídele, en lugar de muerte, misericordia. Ese es tu momento de darte cuenta de que necesitas a alguien más para encargarse de tu problema. Aquí es donde surge la palabra Salvador, para salvarte de ti mismo y de tu problema de pecado y muerte. Este es tu momento de salvación. Este es tu momento de convicción. Hablemos de lo que se recibe. ¿Qué obtienes de Dios en ese momento de convicción? Si lo recibes, si realmente tienes ese acto de arrepentimiento hacia Dios. Bueno, en primer lugar, recibes misericordia, ¿verdad? Cantamos una canción hace unas semanas que su misericordia es para siempre. Es del Salmo 136. Búscalo porque dice, su misericordia es para siempre una y otra vez en ese salmo. Él te concede el perdón, borra tus pecados, los quita. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Y cuando estabas muerto en tus transgresiones y en la incircuncisión de tu carne, Él te dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos nuestros pecados, habiendo cancelado el certificado de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, habiéndolo clavado a la cruz. Lo primero que recibes en tu momento de arrepentimiento del Señor es misericordia. Él te perdona y no te da lo que mereces. Cosa hermosa. ¿Cuál es la segunda cosa que recibes? Bueno, si la misericordia es no recibir lo que mereces, entonces la segunda cosa que Dios te da es su gracia. Su gracia es recibir lo que no mereces. ¿Entiendes? Es su favor, sus bendiciones y parte de pertenecer a Él, ¿verdad? Este es un regalo que su gracia se da libremente por la bondad de su corazón. Leamos un par de versículos de la Escritura, Romanos capítulo 11, versículo 17. Pero algunas de estas ramas del árbol de Abraham, algunas de las personas de Israel, han sido cortadas, separadas de Dios, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, han sido injertados, así que ahora también reciben la bendición que Dios ha prometido a Abraham y a sus hijos, compartiendo el rico nutrimento de la raíz del olivo especial de Dios. ¿No es eso hermoso? Escritura para leer y asimilar que ha sido injertado. Ahora eres parte de la bendición de la gracia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 17. Y dice que nos convertimos en hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que sufrimos con Él para que también seamos glorificados,
con Él. Mira, cuando tienes ese momento de convicción, también recibes la gracia de Dios, no una vez, sino para siempre y siempre y siempre. Su misericordia es para siempre y siempre y siempre. Nunca se va. Necesitas cultivar eso en tu vida. Necesitas recordar eso. Necesitas recordar que es un regalo que te fue dado. Bueno, va más allá de eso. ¿Qué más se te dio en ese momento? Aquí es donde mucha gente pierde la oportunidad. Se te dio el Espíritu Santo para habitar en tu corazón, en tu cuerpo, en tu alma. La presencia del Espíritu Santo contigo es algo hermoso. Aquí es donde las palabras renacer. El significado de eso es que eras esta vieja criatura, pecaminosa por naturaleza y negativa y frustrada. Y ahora te has convertido en una nueva creación. Tus ojos han sido abiertos, los ojos de tu corazón han sido abiertos y te has convertido en una nueva creación. Juan, capítulo 14, versículo 17. El ayudador, Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Verán, Dios nos concede el don de su Espíritu Santo cuando el velo se levanta y ahora tenemos esta comprensión de que necesitamos a Dios, que caemos y encajamos bajo su dominio y reinado. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en tú. Cuando entiendes que recibes al Espíritu Santo para habitar en ti, es un cambio radical, porque ahora, como te he compartido antes, tienes que cultivar eso en tu propia vida. Tienes que cultivar cómo desbloquear efectivamente esa relación de la que estabas tan lejos antes de tener este momento de convicción. Por eso tenemos que pasar por todo esto, porque voy a hacerte entender la oración desde una perspectiva completamente diferente. La cuarta cosa que recibes, esto es un hermoso, recibes justicia, que es estar en buena relación con Dios, lo que significa que recibes acceso al trono. Habitación, ahora tienes acceso a Dios el Padre porque no existe este abismo entre ustedes. Esto, el pecado que no puedes superar por tu cuenta. Jesús creó el puente para que tengas acceso, para tener justicia, estar en buena posición con Dios. Leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Nos convertimos en la justicia de Dios en Jesucristo. Es asombroso. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por eso, aquí es donde entra el acceso. Acerquémonos al trono de la gracia con confianza para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia, misericordia y gracia para ayudar en el momento de nuestra necesitamos. Verás, ahora tenemos acceso a Dios y así podemos buscar misericordia y gracia en cualquier momento del Señor. Es un hermoso regalo que Dios nos da. Y luego, lo último que anoté que recibes cuando tienes ese momento de aceptación, de convicción y aceptas la misericordia de Dios, es que recibes el reino de Dios. Jesús hablaba de ello todo el tiempo. Lo que eso significa es que recibes el reino aquí, pero también recibes la vida eterna. Permíteme leer un par de versículos de las Escrituras que creo lo aclararán para ti. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice que busquemos su reino y su justicia. Recibes su reino cuando lo buscas. Entonces, en otras palabras, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para buscar mis propios placeres, ahora vivo para su reino y la manera en que su reino opera. Marcos capítulo 10, verso 15. En verdad os digo, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él en absoluto. Un par de cosas sobre eso. Número 1, los niños son muy receptivos, son abiertos, son humildes, son confiados. Son como, está bien, ya sabes, irán con extraños. No quieres que lo hagan, pero lo harán. Esto solo te muestra su naturaleza. Son tan confiados. Esto es lo que Dios está diciendo. Tenemos que recibir el reino de Dios. Bueno, ¿de qué se trata el reino de Dios? El reino de Dios se trata de amor puro, ¿verdad? Se trata de recibir nuestro amor de Él y luego ser un agente de ese amor para otras personas. Así que tú recibes el reino aquí y ahora tú estás recibiendo un lugar.
recibes propósito en el reino, pero también sabes que vas a ser parte de su reino en el cielo cuando mueras en esta tierra. Jesús dijo esto en Juan 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también ser. Jesús nos estaba aclarando que estoy preparando un lugar para ti. Este no es tu lugar de descanso final. Recibiste ese regalo cuando tuviste ese momento de aceptación, ese momento de convicción, cuando dijiste, te necesito, Señor. Ahora quiero ver mi antiguo ese corazón transformado y recibo estos dones. Misericordia y gracia, el Espíritu Santo, acceso y ahora el reino de Dios. Tienes que entender esto porque entonces, ¿dónde encaja realmente la oración? ¿De qué trata realmente la oración? Bueno, la oración se trata de tener acceso a Dios. La oración es ahora entender que podemos acercarnos a Dios y tener una relación con Dios. La razón por la que muchas personas realmente no oran o sus oraciones no son realmente fructíferas es porque realmente no reciben de Dios y por eso no pueden realmente dar nada y no tienen esta relación dinámica. Es solo esta conversación de una sola vía. Lo hermoso es que tienes acceso a Dios. Entonces te conviertes en un embajador de Dios. Así que lo dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios hiciera un llamado a través de nosotros. Lo hermoso sobre cuando entiendes que tu acceso a Dios es ahora y tu propósito para el reino es ahora. Tienes acceso para cumplir la voluntad del Padre en tu vida. Tu cuerpo se convierte en un instrumento para que Dios haga su obra a través del Espíritu Santo. Es algo tan hermoso. Mira, mi vida no me pertenece. Soy parte de algo más grande. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es un versículo tan hermoso. Crucificado con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Nuestro entendimiento de la oración tiene que comenzar allí. Tiene que comenzar con la comprensión de nuestro propósito y nuestro valor para el Señor. Aquí es donde necesitamos comenzar y realmente no quiero avanzar más en esta charla que eso porque voy a tener algunas preguntas que van a hacer que ustedes empiecen a poder compartir cómo ha sido para ti. Y esto es todo lo que te pido que hagas. Escucha, esto no se trata de juzgarnos o sentirnos mal porque mi vida de oración no es tan buena o la persona que piensa, mi vida de oración es excelente porque lo hago a las 4 de la madrugada. No se trata de eso. Se trata de llegar a un entendimiento sobre lo que Jesús es. Realmente empujándonos o señalándonos hacia en nuestra vida de comunicación con el Padre y la intimidad que tenemos con el Padre. Si tu vida de oración no es como quieres que sea, solo te pido que la mires y solo tal vez necesites como que desecha tus viejos planes por un momento y recibe un aire fresco en tu relación con Él. De eso se trata realmente y creo que si estás en casa viendo esto, ahora tienes la oportunidad de compartir entre ustedes. Si estás viendo esto como parte de nuestros cursos en línea, tienes una oportunidad para ahora hacer las preguntas y de alguna manera preguntarte a ti mismo, hacer algo de autorreflexión y luego escribir esas cosas. Creo que este va a ser un tiempo fructífero para ti, para como deshacer tal vez algunas de las cosas que pensabas que se suponía que debías hacer y echar un nuevo vistazo a lo que Jesús realmente te está llamando en esta idea de la oración. Quiero terminar con un momento de solo oración, ¿verdad? Donde realmente vamos a pedirle a Dios que nos ayude a abrirnos más para que seamos más receptivos a su Espíritu, obrando en nosotros. Así que inclinen sus cabezas y cierren sus ojos y déjenme orar por ustedes. Señor, mientras examinamos nuestras propias vidas y donde tal vez nos atascamos o tal vez nuestra vida de oración no es exactamente como nos gustaría que fuera o no se siente tan vibrante o no hay mucho fruto en ella,
Vamos a dejarte hacer lo que quieras hacer y entonces, te pedimos que simplemente abras nuestros corazones, Dios, y que tu Espíritu Santo cultive y tal vez nos convenza en algunas áreas en las que necesitamos ser convencidos y simplemente estar receptivos y abiertos a lo que quieras decirnos. Conozco a personas que dicen que ni siquiera escuchan de Dios. Señor, sé que estás hablando, sé que quieres tener eso, que escuchen tu voz en lo profundo de su corazón. Y así, Señor, ayúdalos mientras tienen estas conversaciones, que respondan estas preguntas, empiecen a desbloquear algunas cosas, tal vez donde han estado atrapados antes. Eres un Dios amable y amoroso y sé que vas a guiar a las personas a una relación más profunda contigo. Todo esto es posible gracias a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Más o menos tuvimos esta primera charla, cubrimos lo básico. Ahora ve y responde estas preguntas y disfruta un tiempo de compañerismo.